Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este espacio que hemos denominado un encuentro con coproducción con la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, y hoy conversamos con Rafael Cuevas Molina, académico de nuestra universidad, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, historiador, artista plástico, escritor, y publicado ampliamente acá en EUNA y con una gran cantidad de libros. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias, Esteban, agradecido de la invitación y contento de estar aquí también con Melissa. Muchas gracias, Rafa, por aceptar la invitación a conversar un poco sobre tu obra y sobre ciertas visiones de los contextos regionales que estamos viviendo. Y adicionalmente nos acompaña Melissa Mendiola Vázquez, ¿verdad?, estudiante de la maestría de el IDELA y además miembro del equipo de Praxis TV, y que hoy nos acompaña acá para conversar también sobre la obra de Rafael Cuevas. Entonces, Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchas gracias por la invitación también de estar acá. Encantadísima de conversar con el profesor Rafael el día de hoy. Bueno, Rafa, hay una serie de preguntas, incluso hablando con Meli en estos días, ¿verdad? Tenemos y queríamos hacerte. Pero hay una interesante porque parte de tu obra tiene esa parte biográfica y se encuentran muchas de esas motivaciones que uno puede ir detectando a lo largo de ir leyendo algunos de tus trabajos literarios. Y quisiéramos que nos cuentes un poco sobre eso, esas motivaciones que hay detrás de tu producción literaria. Sí, Esteban, yo no creo que haya ninguna obra de carácter literario, e incluso más allá, digamos, ensayística, que no tenga atrás una dimensión biográfica, porque los intereses que hay atrás de cualquier trabajo, ya sea en la narrativa, en la poesía, refiriéndome específicamente a la literatura de ficción, siempre tiene atrás preocupaciones y vivencias de las cuales parte quien escribe. Entonces sí, efectivamente, en mi caso hay una recreación de toda una vida que ha tenido múltiples dimensiones y que ha ocurrido en diferentes lugares. Como bien decís, hay algunos de mis trabajos que reflejan algunas dimensiones de mi vida y otros otras, pero están enmarcados en búsquedas a veces conscientes, a veces menos conscientes. Yo pienso que uno va adquiriendo oficio y por lo tanto teniendo preguntas y buscando respuestas a partir del trabajo que uno va haciendo. Sobre todo cuando uno no es un especialista en literatura. Yo no soy un filólogo, no soy un crítico literario, sino que originalmente estudié filosofía y después historia. Entonces, digamos que soy un escritor que no tiene una formación específica, entonces he ido buscando. Y al principio, bueno, yo tuve una serie de inquietudes que estaban vinculadas a mi separación que tuve que tener de una u otra forma con mi país y también con las relaciones iniciales que uno como joven va teniendo en la vida. Pero paulatinamente fui adquiriendo conciencia de cómo la literatura podía ser expresión no solamente de esas necesidades internas, sino del contexto en el cual uno se encuentra y de alguna forma como uno se inserta dentro de ese contexto. Y entonces ahí fueron surgiendo algunos temas que están vinculados a la realidad centroamericana, a la realidad guatemalteca, últimamente también a la realidad costarricense, que de alguna forma parten de una mirada atenta a lo que nos está sucediendo y entendiendo paulatinamente que la literatura tiene una forma específica de referirse a eso, a lo cual uno también puede vincularse a través de la investigación científica, de las ciencias sociales, etc. Sí, justamente también, profesor, quería preguntar, ¿cómo se vincula justamente esa lectura, ¿verdad?, que hace o que nos ayuda también esa investigación científica, cómo alimenta la literatura, ¿verdad? Porque también iba yo a la vida en general es la que alimenta la literatura, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que sobre todo cuando, en mi caso, por ejemplo, yo tengo ciertas temáticas que, voy a usar una metáfora, que laten
¿verdad? Como una especie de pulsar, y que de alguna forma tiene expresiones distintas para aproximarse a él. Una es la literatura de ficción, la novela específicamente. Yo también he escrito microficciones, pero hace muchos años no los he vuelto a escribir. Otra es la poesía, que es un mundo diferente, aunque la gente dice, bueno, esta persona es escritor o escritora, pero son sensibilidades y formas de aproximación al mundo diferentes. Otra es el ensayo, que uno podría catalogar de científico en función de los instrumentos que le proporcionan a uno las ciencias sociales. Y otros son, como en mi caso, las artes visuales, ¿verdad? En donde también uno encuentra la posibilidad de expresar estas diferentes aristas de ese latido, digámoslo así. En mi caso, yo incluso algunas veces lo he hecho explícito. Y lo he hecho explícito porque voy a dar el ejemplo de un libro, en mi primer libro, que se llama Vibrante Corazón Arrebolado, mi primer novela, que también la trabajé en la plástica. Entonces, una exposición que puse aquí, ahora ya no existe, la sala José Figueres, que era del Banco Popular, creo que en la avenida Primera de San José, y que también la repliqué en Guatemala en la Galería Sol del Río, que también se llamaba Vibrante Corazón Arrebolado. Entonces, pero si alguien, digamos, desatento o que no estaba al tanto de mi trabajo, podía verlas a cada una como expresiones distintas e individuales, pero que sí se podían encontrar confluencias a quien conociera las dos expresiones, la literaria y la de arte visual. Estás hablando de una cosa interesante porque la narrativa visual, ¿verdad? La narrativa literaria y la poesía, que tiene toda esta otra forma de escribirse. Y ahora veíamos este libro tuyo, de este poema grande, extenso, largo, ¿verdad? Un solo poema. En un solo poema, un libro. ¿Qué retos hay detrás, ¿verdad? Y además, cómo desarrollar, ¿verdad? O mantener la línea en un poema tan largo. Bueno, el principal reto es explicar cómo llegó uno a escribir algo así. La verdad es que para mí la poesía es expresión es lo más difícil para mí de escribir, ¿verdad? Es lo más difícil porque yo siento que la poesía tiende o por lo menos en mi caso, como a expresar lo que Julito Escames me dijo alguna vez en una entrevista que le hice, cuando yo le dije, bueno, ¿qué es el arte? Y me dijo, el arte expresa las esencias. Y en mi caso, yo siento que la poesía, mi búsqueda es como por las esencias, y las esencias que se dicen muy sintéticamente. Y a lo mejor estoy en contradicción con lo que hice, ¿verdad? Porque es un poema que ya publicado, tiene 64 páginas. Lo que sucedió en ese caso específico es que estuve en una condición especial, tuve que hacer un viaje a España, en la cual estuve durante un tiempo relativamente largo solo, visitando muchas exposiciones, yendo a presentaciones de libros, pero muy en soledad, digámoslo así. Y eso permite una reconcentración en algunas cosas que a lo mejor son esenciales. Y ahí fue naciendo. Tengo todo un cuaderno, lo escribí todo a mano, muy disperso, que después tuve que armar, y no me pareció como que fueran diferentes poemas, sino que era un gran río que había surgido, y bueno, así fue como al final lo terminé estructurando. Sí, exactamente, porque inclusive en la labor poética, ¿verdad? Cuando uno empieza a escribir, uno no sabe cómo va a terminar. Entonces, realmente es para mí sorprendente, ¿verdad? Cuando un artista literario logra hacer en una sola obra un solo poema. Y justamente, ¿verdad? Usted habla sobre esta cuestión de ir escribiendo según lo que iba fluyendo. ¿Cómo al final logró usted, digamos, o cuánto tiempo más o menos, si uno puede medir, que le llevó esta producción? Porque realmente, bueno, para mí es admirable, ¿verdad? Cualquiera que escriba ya de por sí poesía, que escribir poesía es muy difícil, como usted bien decía, ¿verdad? De hecho, me contaba Emilia Fallas, una editora, ¿verdad?, conocida, que para ella, de todas las
géneros literarios la poesía es la más difícil, justamente más difícil, por eso. Entonces, ahora escribir un libro que sea un solo poema, entonces, ¿cuánto tiempo, digamos, cómo fue esta cuestión de tallerear? De creación. De tallerear. Bueno, tal vez haciendo el contraste con la narrativa. Por ejemplo, a mí en la narrativa me lleva mucho tiempo el proceso previo a la escritura, porque ahí investigo, voy concretando ideas, a veces me lleva, digamos, pues, yo he tenido novelas que me han he tardado 3, 4 años en ir concretando todo eso, pero de pronto a la hora de la escritura es muy rápido. 2, 3, 4 meses y sale la novela. Y después hay un proceso, y generalmente me sale bastante entero, bastante limpio, y después ya, poco a poco se le va dando, digamos, forma. Pero en el caso de la poesía no es así. La poesía para mí son flashazos, ¿verdad? Que de pronto deben ser interpretados con las palabras. Y en este caso fue un torrente que salió y que después tuve que estructurar. ¿Cuánto llevó ese proceso? Más o menos unos 4 años, ¿verdad? Más o menos unos 4 años. Inclusive cuando yo ya lo había enviado a Guatemala y me habían dicho que lo iban a publicar, etcétera, yo lo seguí trabajando. Y entonces tuve algún problema porque hicieron un levantado de texto y luego volví a enviar otro nuevo. Y yo estoy seguro de que si yo volviera a tener ese libro, ese poema, yo lo volvería a trabajar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Interesante, estaba pensando, ¿no? Aquí, a frente y detrás de cámaras, todas las personas que estamos ahorita tenemos algo que ver con la poesía, ¿no? Entonces, también es interesante en este espacio de conversación, ¿verdad? Esa forma de trabajar y de enfrentarse al texto, de enfrentarse. Y esto que dice Rafa, que me parece súper importante también, ese trabajo posterior, ¿verdad? El momento de que está terminado, vamos a entrecomillarlo bastante. Generalmente, ¿verdad? El trabajo posterior es podar. Para mí me da mucho podar, o es tener la posibilidad de darse cuenta, porque uno no siempre se da cuenta de que hay palabras que no tienen que ir donde van, o que no son las que tienen que ir. Sí, entonces, pero para eso tiene que haber todo un proceso de relectura, de muchas relecturas, de engavetamiento y de establecer una distancia con el poema para volver sobre él. Sí. Y también un ejercicio que es bastante bueno, ¿verdad? Que aquí se desarrolla bastante, que son los talleres literarios, ¿verdad? Nunca he participado en un taller ni como director ni como participante. Tenemos que invitarlo, para conversar, porque los talleres son muchos. No es tanto porque el taller es mucho de espacio de conversación, ¿verdad? De opinión, de conocer lo que la otra gente está escribiendo, ¿verdad? De opinar estas cosas. Pero ya tenemos que ir cerrando este primer bloque, Rafa. Pero quisiera que nos mencionaras un poquito, y ahorita en el segundo bloque ampliamos, porque al fin y al cabo tu obra, ¿verdad?, termina desembocando en un premio que te otorgan en Guatemala, ¿verdad? Entonces quisiera que nos contaras un poquito, porque además hubo una polémica en el marco de cuando deciden otorgarte a vos el premio. Sí, bueno, se trata del Premio Nacional de Literatura en Guatemala, que lleva el nombre de Miguel Ángel Asturias, lo cual a mí me honra. Yo creo que honraría a cualquier guatemalteco que escribe, ¿verdad? Sí, me lo otorgaron el año pasado, en noviembre del año pasado, y efectivamente, como decís, hubo una pequeña polémica, sobre todo de dimes y diretes. Aparentemente algunas autoridades del ministerio pues no me lo querían dar porque estaban en desacuerdo con mi ideología política. Y entonces, bueno, estamos en un país un poco que todavía tiene resabios importantes de intolerancia, que son herencia de todo un periodo muy fuerte que vivió el país. Pero al final, bueno, ante la insistencia no solamente del jurado, que quería hacer valer su decisión, sino también de gente que lo expresó públicamente en artículos en el periódico y otras cosas, pues al final me lo dieron. Acabo de regresar hace muy poquito para presentar el libro que se publicó en función, que es parte del premio,
Entonces todo se resolvió. Debo decir y debo reconocer que los funcionarios medios, empezando por el viceministro, se comportaron a la altura conmigo, muy amablemente. Entonces yo no tengo nada que decir al respecto. Claro, no me lo dio el premio a la hora de entregarlo, no lo entregó el señor ministro. Bueno, sus razones tendrá, y a él aparentemente las expresó, pero yo me siento muy satisfecho porque me dio una visibilidad que yo no tenía en Guatemala, que es mi país, en donde suceden muchas de los trabajos que yo hago. Y entonces ha sido impresionante la respuesta, me han hecho muchas entrevistas, hay interés por publicar más, por leer mi trabajo, que antes pues casi no lo había, se han agotado los que yo había enviado antes, y bueno, en esas estoy, ha sido una experiencia favorable, interesante, y yo estoy muy contento con ella. Sí. De hecho, siendo Guatemala, ¿verdad? Podría decir, una inspiración, una preocupación, una incertidumbre, todo lo que implica, ¿verdad? Para usted Guatemala, siendo usted guatemalteco, ¿qué significado todavía tiene el hecho de usted haber donado, ¿verdad? El premio, ¿verdad? La parte de efectivo del premio a esta organización querellante en el caso abierto contra el Estado de Guatemala? Sí, ya vamos a volver con esta pregunta, ¿verdad? Porque ya tenemos que hacer el primer corte, pero precisamente por ahí tenemos que empezar y ver un poco de los contextos políticos que también se reflejan en las novelas de Rafael. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en esto que hemos denominado un encuentro con coproducción con la editorial de la Universidad Nacional, y seguimos conversando con Rafael Cuevas Molina, y acompañándonos en la conducción del programa Melissa Mendiola Vázquez. Meli, cerramos el bloque anterior, vos hacías una referencia al premio y el destino de este premio, ¿verdad? Que Rafael decidió tener con él, ¿no? Entonces, exactamente, sí. Bueno, parte del reconocimiento del premio, ¿verdad? Era un reconocimiento en dinero, exactamente. Usted decidió donarlo, entonces, ¿qué significa, ¿verdad? Esta donación a esta parte querellante, en este caso abierto en Guatemala, digamos, o sea, exactamente con todo eso? Bueno, es simbólico, claro. Porque en varios sentidos. En primer lugar, porque significa un espaldarazo simbólico, claro, para aquellos que están llevando adelante en Guatemala, los que están en primera línea. Así se los dije cuando hicimos una pequeña actividad ahí para la donación. Están en primera línea en la confrontación porque en Guatemala se vaya venciendo lo que nosotros conocemos allá como la impunidad, porque nosotros tuvimos un periodo muy largo de guerra en la cual se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos, incluyendo lo que muchos niegan, que es un genocidio.
Entonces, que haya gente que en este momento, en unas condiciones políticas sumamente adversas, estén tratando de reivindicar esos crímenes, es decir, perdón, no los crímenes, sino de juzgar a quienes han sido, fueron criminales, sindicados en este momento, a mí me parece un acto de heroísmo. Entonces, en primer lugar, mi donación fue un acto simbólico de apoyo, de agradecimiento hacia esa gente. En segundo lugar, porque yo mismo, de una u otra forma, mi familia, hemos sufrido las secuelas de esa guerra, porque tenemos familiares muertos y asesinados y secuestrados, desaparecidos, en que están de alguna forma algunos de ellos consignados en uno de los juicios que ahora está llevando adelante esta organización a la que yo le doné el dinero, que se llama el Diario Militar, en la cual hay toda una serie de fichas que organizó la inteligencia militar, en la cual se consignaba cuando habían sido apresados y cuando habían sido asesinados algunas de las personas que ellos secuestraron. Ahí está mi hermano con la ficha 132. Entonces también hay una razón personal, ¿verdad? Para que de reconocimiento, aunque yo lógicamente no limito ni considero pertinente pensar de que solamente se trata del caso de mi hermano, o sea, es mucha gente la que está ahí presente. Y yo en la carta de reconocimiento que hago para esta gente que está llevando adelante este juicio, lo que digo es que yo, además, como ser humano, entiendo que las personas que están siendo acusadas tienen familiares también y que seguramente están sufriendo, pero hay que tener clara una cosa: quien comete un crimen debe pagar las consecuencias, ¿verdad? Y este sentido de justicia, por más que a nosotros nos duela, debe prevalecer en la sociedad. Por eso doné el dinero humilde, por eso. Sí, qué importante esto que mencionas, porque, y mucha gente que nos verá acá en Costa Rica, ¿verdad?, posiblemente no tiene claro esa parte de la historia de Guatemala. Posiblemente a la hora de hablar de Guatemala piensan en Tikal, ¿verdad? Y qué importante esto, y que también mucha de esta realidad guatemalteca también está plasmado en tu obra. Exactamente, sí. Es el tema de la memoria, ¿verdad? Yo no pretendo hacer como pudo haberlo hecho, por ejemplo, un informe como el de el REMI, que es un informe que hizo un recuento de múltiples asesinatos que habían habido en Guatemala y que sirve hoy como prueba, incluso para poder llevar adelante juicios como el que se hizo a Ríos Montt o que estoy mencionando ahora del Diario Militar. Yo lo hago desde una perspectiva literaria y digamos que ese es el contexto en el que muchas de mis novelas suceden. Yo creo que la literatura forma parte de todo ese engranaje que de una u otra forma permiten reconstruir la memoria de un pueblo, ¿verdad? Eso que estás diciendo ahora, Esteban, de que hay gente aquí en Costa Rica que piensa en Guatemala solamente en aquellos lugares de ese hermosísimo país que es Guatemala, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, eso no solamente sucede aquí, sucede en Guatemala también. Jóvenes generaciones que ni siquiera saben de que ahí ha habido una guerra, o que por lo oye como algo que está diciendo alguna gente por ahí, pero que forma parte del pasado y que no tiene secuelas hacia su presente, cosa que es totalmente falsa. Uno llega a Guatemala y se da cuenta que es una sociedad enferma, y esa sociedad enferma está teniendo secuelas tan fuertes como sucede también en El Salvador, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo ahora con las maras, esa política represiva contra los derechos humanos que está llevando adelante Bukele, por ejemplo. No puede sino pensar que eso sucede en países que han sido totalmente desangrados, desarticulados y cuyas consecuencias se están sintiendo ahora. Entonces la literatura tiene un papel que jugar ahí, ¿verdad? Tiene un papel, y yo creo que dentro de lo posible yo he intentado dentro de las cánones de la literatura, tratando de no ser panfletario, es decir, tratando de escapar de todo aquello que limite a la literatura, que lo saque de su especificidad.
Entonces, sí, yo he estado, digamos que el contexto guatemalteco tiene para mí una gravitación muy grande y se encuentra presente en lo que hago. Y qué importante esto, digamos, cuando uno piensa el arte como tal, ¿verdad? Vinculado con los aspectos sociales. O sea, ahorita pienso, por ejemplo, en la iniciativa del Festival Internacional de Poesía Quetzaltenango, ¿verdad? Que dirige mucho el tema hacia la memoria, hacia los desaparecidos, ¿verdad? Y hace un trabajo constante con las comunidades en la recuperación de esto, ¿verdad? Utilizando como excusa el Festival de Poesía, pero tratando de generar siempre este encuentro, cosa que me parece importante de visibilizar, y mucho también que habla de una sociedad guatemalteca donde, por ejemplo, personas que luchan por el derecho a la vivienda se ven juzgadas y se ven en líos legales y persecuciones políticas concretas, ¿no? Sí. Es una realidad muy contradictoria la guatemalteca. Para quien sea sensible, digamos que artística y literariamente sensible, es una sociedad que ofrece, es un reservorio de temas, de problemas inmenso. Ese es, entre otras razones, voy a poner entre comillas lo que voy a decir, mi problema, porque yo tengo 38 años de vivir en Costa Rica, pero durante 35 años, 34 años, siempre me planteé escribir algo desde lo costarricense y no lo lograba. Ahora lo he logrado, pero desde una perspectiva, situándome marginalmente, como observador marginal. Sin embargo, el problema es que Guatemala es muy pesado, es una temática muy fuerte, y entonces es algo que como un satélite atrae hacia ella la atención. Entonces, por más que yo hago intentos de salirme y de buscar, vuelvo a caer en ella y vuelvo a caer en ella. No, y es que es interesante también, profe, ahora que usted mencionaba sobre justamente estos países que han sido tan desangrados, ¿verdad?, por toda esta historia de represión y demás. Costa Rica, en cambio, ¿verdad?, ha vivido como en esta isla, ¿verdad?, esta Suiza. ¿Qué está pasando entonces ahora, ¿verdad?, con esta construcción de identidad centroamericana, de identidades de nación, que ahora Costa Rica está dando este giro, que lo vimos ahora con esta recién elección, ¿verdad?, del 8 de abril, con un sabor más totalitario. Exactamente. Entonces, digamos, usted con esta lectura, con su experiencia también académica en la investigación de identidades de nuestras naciones centroamericanas, ¿cómo piensa usted justamente este giro, este viraje que está dando Costa Rica? Bueno, mira, veámoslo primero desde la perspectiva literaria. Yo creo que en muchas oportunidades se dice, bueno, es que una realidad que no tiene esas contradicciones tan terribles como la que uno puede encontrar en otras partes, en este caso específico Guatemala, a lo mejor no genera una literatura muy fuerte. Yo lo que pienso es que no es la realidad como tal, sino es porque en Costa Rica hay un nacionalismo mucho más extendido con el resto, y por lo tanto la visión crítica hacia lo que sucede sale con menos fuerza, ¿verdad? Cuando digo esto, quiero decir que en Costa Rica ese nacionalismo cubre a todos, ¿verdad? Hay mucho más consenso con respecto a algo. Y seguramente la literatura tiene que partir de algún tipo de cuestionamiento con respecto a ese contexto. Y efectivamente eso que estabas diciendo, en mi opinión, está sucediendo en Costa Rica. En Costa Rica yo creo que desde el punto de vista identitario, porque ese fue el tema que planteaste, lo que está habiendo es una transformación de su perfil identitario. En Costa Rica han habido diferentes momentos que la han venido transformando, ¿verdad? Una fue en el siglo XIX, cuando se construyó la identidad cultural hegemónica en Costa Rica con el proyecto liberal en el último tercio del siglo XIX. Después hubo una renovación de esa identidad de la mitad del siglo XX con las transformaciones que hubo desde lo que se conoce aquí como el calderocomunismo y después con Liberación Nacional y el Estado de Bienestar. Y yo creo que nosotros estamos viviendo una reformulación de esa identidad
a partir de todo este proceso que se abrió en la década de los 80, que nosotros conocemos como la implementación del modelo neoliberal. Entonces ha habido un proceso paulatino de transformación que seguramente yo pienso que ha tenido una vuelta de tuerca en los últimos 4 años, que es cuando se han profundizado todas estas modificaciones que yo podría caracterizar como estructurales, que están dando como resultado que la sociedad costarricense cruja, ¿verdad? Cruja, y entonces se esté reacomodando, y ese reacomodo implica desasosiego en la sociedad, y yo creo que eso se está expresando en muchos ámbitos, entre otros en lo político, ¿verdad? Entonces están apareciendo toda una serie de fenómenos que no se conocían, y que son expresión de esas modificaciones en lo que podríamos llamar la base material. Una de esas modificaciones que yo creo que han sido ya identificadas de forma bastante generalizada y que incluso los candidatos que estuvieron a la presidencia lo hicieron ver. Yo estuve viendo muy recientemente las declaraciones del día siguiente del ex candidato de Liberación Nacional, José Figueres, y él decía con toda claridad algo que los científicos sociales decíamos hace 4 o 5 años, y es que en Costa Rica tenemos ya por lo menos 2 grandes Costa Ricas, que es la del Valle Central y algunos ámbitos del Valle Central, y por otro lado lo que podemos llamar la marginalidad, que está representada fundamentalmente por las costas, pero eso ya lo dice, ya se ha transformado casi que en un lugar común. Y eso lo que nos está dando son una sociedad fragmentada, ¿verdad? Tenemos que ir ya cerrando este bloque, pero no quisiera pasar la oportunidad para conversar esto otro. Y es, ¿cuál es la opinión que vos tienes, digamos, el panorama que podrías ver en los siguientes años de Costa Rica, viendo, ¿verdad?, que tenemos un escenario de que en febrero teníamos 25 candidaturas y conversábamos ahora que más que una gran diversidad de opciones, lo que nos demostraba era precisamente una sociedad altamente fragmentada con poca capacidad de diálogo, y que al fin y al cabo el resultado que nos arroja la elección del 3 de abril termina siendo una apuesta hacia un discurso fuerte, una idea de la mano dura, pero además un señalamiento que se hacía constantemente, y era la falta de diálogo que se veía en la misma campaña, ¿verdad? Y que podría reflejar mucho el escenario hacia el cual nos podemos dirigir. Bueno, lo que nosotros podemos, como no tenemos la bola de cristal, tal vez en un esfuerzo de futurología, lo que nosotros podemos ver son las tendencias que se están dando. Y yo diría que lo que los costarricenses eligieron es seguir adelante con la profundización de el modelo que se viene implementando desde los 80. Cuando digo que eligieron, no quiero decir que esa elección haya sido consciente, ¿verdad? Porque lo que sucede es que generalmente, y utilizando digamos una terminología filosófica, es que la mayoría de la gente ve la dimensión fenomenológica, las expresiones, digamos, más superficiales, pero no ven las corrientes que vienen por abajo. Y entonces, efectivamente, la gente tiene necesidades no satisfechas, pero no ve la posibilidad que esas lo pueda satisfacer lo que usualmente se dice, y lo entrecomillo, los mismos de siempre. Entonces buscan alternativas, ¿verdad? Yo, en ese sentido, lo que veo es una profundización, desafortunadamente, de esta situación que hemos venido viviendo, y porque además no existe en este momento organizada una alternativa en Costa Rica. Bien, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos al último bloque a conversar un poco sobre estos libros que tenemos acá de la EUNA. Ya regresamos a Praxis TV.
¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en este espacio que hemos llamado Un Encuentro con, coproducción con la EUNA, y continuamos conversando con Rafael Cuevas Molina y con Melissa Mendiola Vázquez. Vamos a hablar un poco en este último bloque sobre algunas publicaciones de Rafael que tiene acá con EUNA. Una de ellas esta que tengo aquí en mi mano, esta novela que se llama Como el aire. Rafa, bueno, está Como el aire, esta otra novela, Una mínima fracción de viento, dos de las últimas novelas tuyas, que además tienen cuestiones muy particulares que a mí me gustan bastante, en todo caso, que es cómo se traslapan los personajes. Por ejemplo, este personaje de Josefina Gómez Chuk está en este libro, que también aparece en el otro, cómo las historias incluso se cruzan. Quizás si hablamos un poco sobre lo que hay detrás, esta es la última, ¿verdad? Y lo que hay detrás de estas dos novelas que tenemos acá. Bueno, Esteban, aquí en Como el aire, el personaje, digamos, protagónico, aunque está siempre subyacente, ¿verdad? Nunca aparece realmente en la historia. Es un personaje que en la novela anterior, que se llama Una mínima fracción del viento, surge al final de la historia. Está presente a través de toda ella, pero al final adquiere un protagonismo que no voy a decir cuál es, para que la gente venga curiosa a hacer fila a la librería para comprarla. No hacer spoiler. Pero surge y abre una perspectiva de desarrollo muy interesante, porque es un personaje que pertenece a una clase social y a un espacio cultural distinto de los protagonistas originales de Una fracción del viento. Entonces ese personaje adquiere protagonismo en esta novela. Es un personaje que se ve involucrado en una serie de acontecimientos, de situaciones que están, uno podría decir que totalmente ajenas a su origen, porque Josefina Gómez Chuk es una mujer indígena que va a trabajar como empleada doméstica en la capital, en Ciudad de Guatemala, y que al final, bueno, se ve envuelta realmente en un maremoto, ¿verdad? Que la lleva a ocupar lugares protagónicos en el submundo de la ciudad de Guatemala. Entonces, eso es Josefina Gómez Chuk, y esa es la conexión entre una y otra novela. Bien. Sí, no, es que también, ¿verdad? Bueno, hablando justamente que esa sería una secuela, ¿verdad? Como el aire. Secuela. Sería Sí. una secuela como tal. Quisiera también preguntarle sobre otras obras, ¿verdad?, que usted tiene en su amplia Sí. bagaje literario, sobre la narrativa,
¿verdad? Cómo este yo literario empieza a tomar otras características, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno lee, digamos, sus libros, uno no se aburre, ¿verdad? Porque no encuentra siempre lo mismo, siempre es un yo literario distinto, una forma de encontrarse diferente, ¿verdad? Aunque las temáticas suelen ser crítica social, pero siempre enmarcados, ¿verdad? Y ellos se van desarrollando de forma distinta. ¿Cómo logra usted justamente esa diferenciación de ese yo literario? ¿Quién sabe, verdad? La verdad es que en algún momento decíamos, me parece al principio, de que es parte de una búsqueda, ¿verdad? Siempre encontrar una voz para tratar de decir lo que uno quiere decir en una circunstancia específica. Esa búsqueda para mí ha implicado en algunos momentos muy conscientemente hacer ciertas lecturas para descubrir formas de narrar que yo supuse que me hacían falta. Yo, como ya todos saben, pues yo no soy una persona especialista en literatura, yo soy una persona que escribe, pero yo no soy alguien que está en una escuela, en una facultad en la cual se está viendo cómo son las estructuras, etc. Entonces yo busco, y entonces a veces busco en expresiones literarias que a alguna gente podría parecerle extraño, pero entonces hago lecturas, me fijo en cómo se hacen las estructuras, pienso en cómo debería ser la voz de quien narra, etcétera, etcétera, etcétera. Es una búsqueda, y entonces eso depende de qué es lo que estoy haciendo. Les voy a mencionar la búsqueda en la que estoy en este momento. Con todo esto del premio que mencionamos hace un rato, yo volví a Guatemala y me enfrenté a una Guatemala que en algunos casos da un poco de miedo, ¿verdad? Pero es un miedo difuso, es un miedo que, voy a usar una metáfora, que palpita en alguna parte y que uno no sabe si es producto de su imaginación, de una cierta paranoia, si es real o no es real, si los signos que uno lee son verdaderos o son falsos, si existen o no existen. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero narrar ahí? Quiero narrar el contexto en el que va a suceder una historia. Es un contexto que se asocia mucho a literatura fantástica y de terror, ¿verdad? Lo que estoy diciendo ya ustedes empiezan a intuir que va por ahí. Entonces yo empiezo a pensar en algunas obras que ya he leído. No soy muy aficionado a la literatura fantástica, pero de pronto yo leí, por ejemplo, a Mariana Enríquez. Y hay un libro de ella, un trabajo extraordinario, me pareció, que se llama Nuestra parte de noche. Una novela que cuando yo terminé de leerla, yo dije, bueno, ¿esto qué es? Es una historia que tiene que ver con una secta que se reúne, que hace sacrificios incluso humanos, en lo que pasan cosas muy tenebrosas, o es una gran metáfora de la dictadura militar argentina, porque hay una casa en la cual entran unos niños, se desaparece una de ellas, queda una marca muy fuerte entre todos. Y entonces, bueno, mi búsqueda me lleva de pronto a empezar a leer literatura fantástica para ver cómo resuelven, ¿verdad?, esa problemática que ahora yo ya identifiqué. Yo no quiero hacer una novela, vuelvo a repetir el concepto que dije hace un rato, panfletaria. Sí, efectivamente, hay una dimensión que podría ser explicada de esa forma, pero esto es la literatura. Entonces, esa búsqueda que estoy haciendo en este momento se repite en cada uno de los trabajos que he hecho. Voy encontrando referentes, explicaciones propias, etcétera, hasta lograr armar un nuevo universo que me permita decir lo que quiero decir. Bien, Rafa, hay otra faceta tuya que quisiéramos conversar ya en el último bloque del programa, y es que sos artista plástico, tienes una serie de ilustraciones, pinturas y demás, y bueno, que este dibujo de la portada del libro es uno de tus trabajos. Y ahora que hablábamos de estos estilos narrativos y eso que hay detrás, ¿verdad? Quizás si conversamos un poquito sobre eso otro, que hay detrás de esos trabajos
¿verdad? Muchos muy conocidos, que son estos de los rostros que hablábamos ahora, pero también otra parte de tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo ello? Sí, bueno, sí, yo he hecho gráfica como eso que está ahí, he hecho también dibujo pintado, ¿verdad? Que he expuesto muchas oportunidades, pero he trabajado también otras dimensiones, he trabajado mucho el ensamble y el collage, ¿verdad? Lo que he trabajado más últimamente, cuando digo últimamente son los últimos 4 o 5 años, es el ensamble y fundamentalmente con objetos recogidos, encontrados, ¿verdad? A partir de lo cual se pueden construir universos muy ricos, ¿verdad? Entonces he trabajado también el ensamble. Que en la pintura y en la gráfica yo diría que hay una cierta constante, ¿verdad? Pero hay una ruptura con respecto al ensamble y el collage. Pero eso lo he venido trabajando en diferentes momentos de mi vida. No necesariamente ha sido que primero hice una cosa y después la otra, sino que se alternan. Ahora seguramente voy a volver un poquito al dibujo, ¿verdad? Un poco al dibujo y en algún tiempo pondré una exposición, ¿verdad? Así es como funciona esto. Una más de las exposiciones. Bueno, ojalá, profesor, lo tengamos prontamente acá, ¿verdad? En Praxis TV. Yo ya sé, ¿verdad? Rafa, sí, nada más nos queda una última parte y hay un libro que también está agotado, pero tal vez si hay buena demanda aparezca una nueva edición aquí para comprometer a la EUNA, que es 300. 300 va a aparecer, sí, claro, ya ya lo están, pues no sé cuál sea el proceso, pero ya yo reenvié el texto y en algún momento los próximos meses tal vez aparecerá. También va a aparecer publicado en Guatemala en la editorial F&G Editores, que también ya tenemos una coedición, una mínima fracción del viento es una coedición entre F&G y la EUNA. Y bueno, va a aparecer, sí, próximamente. Bien, bueno, muchas gracias Rafa por haber estado hoy con nosotros, con nosotras acá, y Meli, ¿verdad? Esperamos que nos pueda seguir acompañando en este espacio. Y hoy cerramos con un clip de un cantautor argentino, dice él, ¿no? Adrián Goizueta, ¿verdad? Y esta canción que se llama Buen Día Sol, en compañía de diversos músicos, cantautores, cantautoras nacionales. Muchas gracias a todos y a todas. Esto fue Praxis TV, un encuentro con. Hasta la próxima. Chao. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Desandando el cauce de los vientos, retomo el grito de tus ojos. Estalla en luz la madrugada, sumando a la memoria de estos pasos. La risa irreverente de mi gente, que grita al día su buen día, que canta al tiempo su silencio. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Aprenderle a la risa sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. Defender
hora a hora, cantando nuestra historia cotidiana. A la lluvia del invierno, a tu mirada y el sencillo color de los recuerdos. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día. En esta tarde gris. Aprenderle a la risa sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. Defender la vida hora a hora, cantando nuestra historia cotidiana. A la lluvia del invierno, a tu mirada y el sencillo color de los recuerdos. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día, sol.